El 29 de septiembre de 1982, la ciudad de Chicago amaneció con un miedo nuevo, inesperado y completamente invisible. Un asesino había encontrado una forma tan simple, tan cotidiana y tan imposible de prever, que en cuestión de horas convirtió un medicamento común en un arma de destrucción masiva. Personas sanas, con resfriados, con dolores de cabeza, gente normal, murieron de forma súbita después de tomar algo que todos tenemos en casa, una cápsula de Tylenol. Este crimen no solo sembró el pánico en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, cambió para siempre la industria farmacéutica y la manera en que el mundo confía en los productos que consume. Lo más inquietante es que pese a la investigación más grande de la época, el responsable jamás fue identificado. Hoy, más de 40 años después, el misterio sigue vivo. La muerte empieza con un simple dolor de garganta. La primera víctima fue una niña de solo 12 años, Mary Kellerman. Se levantó aquella mañana con un resfriado leve. Su padre le dio una cápsula de Tylenol Extra Strength para aliviarle el malestar. A las 7 p.m., Mary estaba muerta. La causa parecía inexplicable, repentina, sin señales previas. Nadie podía imaginar que esa cápsula no contenía acetaminofén, sino cianuro de potasio en una dosis suficiente para matar a varios adultos. Ese mismo día, en otro punto de Chicago, un hombre de 27 años llamado Adam Genus regresó del trabajo con dolor en el pecho. También tomó Tylenol. Instantes después, su cuerpo empezó a convulsionar y cayó al suelo sin poder respirar. Murió en el hospital poco después. Los médicos quedaron desconcertados. 2 muertes súbitas, 2 pacientes sin relación alguna y ninguna explicación médica evidente. Pero el horror apenas comenzaba. Cuando la familia de Adam se reunió en su casa para apoyarse en el duelo, 2 de ellos, su hermano Stanley y su cuñada Teresa, también tomaron Tylenol para el dolor de cabeza causado por la tensión y el estrés. Minutos después, ambos estaban desplomados, ambos murieron. 3 muertes en una misma familia en un solo día. La policía no sabía qué estaba pasando. Los hospitales estaban saturados de médicos intentando encontrar patrones. Y entonces, en cuestión de horas, comenzaron a llegar más reportes. Otra mujer muerta, otra joven encontrada sin vida, otro adulto que se desplomó tras tomar una cápsula. Solo entonces, un farmacéutico hizo una observación escalofriante. Todas las víctimas tenían en común un frasco de Tylenol Extra Strength. Cuando los forenses abrieron las cápsulas, la conclusión fue inmediata. Cada una contenía entre 65 y 90 miligramos de cianuro, una dosis más de 1000 veces mayor que la necesaria para provocar la muerte. El olor a almendras amargas era inconfundible y aterrador. El asesino había reemplazado el medicamento con veneno puro. La noticia estalló como una bomba. Los medios de comunicación alertaron a toda la población del área. La policía ordenó retirar 31 millones de frascos de Tylenol de Chicago y todo Estados Unidos. Las autoridades recorrían tiendas, farmacias y supermercados, retirando productos sin saber cuántos estaban contaminados. Las líneas de emergencia colapsaron. La gente tiraba sus frascos a la basura, aterrorizada. El miedo se convirtió en paranoia colectiva. Cualquier cápsula podía estar manipulada. Nadie confiaba en nada que viniera en un envase abierto. Las grandes cadenas comerciales registraban sus estantes cada hora. Y aunque la empresa Johnson & Johnson colaboró de forma ejemplar, incluyendo un retiro masivo de producto y nuevas medidas de seguridad nunca vistas, el daño ya estaba hecho. El asesino había tocado un punto débil del sistema, la confianza ciega en el consumo cotidiano. Mientras tanto, el FBI, la policía de Chicago y cientos de agentes estatales iniciaban una de las investigaciones más grandes de la historia moderna. Pero muy pronto quedaría claro que estaban frente a un enemigo escurridizo, inteligente y que conocía perfectamente cómo manipular un producto sin dejar rastro. Mientras el miedo se extendía por Chicago, los agentes del FBI y la policía local trabajaban frenéticamente para encontrar un patrón, un sospechoso, cualquier pista. Pero el asesino había ejecutado un plan tan simple y brillante que en un principio parecía imposible seguirle la pista.
No necesitó entrar a las casas, no tenía que acercarse a las víctimas, no había selección de edad, género o entorno, solo tuvo que manipular cápsulas, colocar nuevamente los frascos en las estanterías de distintos supermercados y esperar. Era el crimen perfecto, aleatorio, invisible y sin conexión directa entre víctima y asesino. La autopsia reveló algo todavía más aterrador. Las cápsulas estaban llenas de cianuro de potasio en su forma más pura, mezclado con un compuesto que le daba un color inesperadamente uniforme. Esto indicaba que quien las manipuló sabía lo que hacía. El cianuro no fue simplemente puesto dentro, se mezcló con precisión como si el responsable tuviera conocimientos de química básica, o al menos buscara asegurar una dosis mortal sin errores. Las autoridades rastrearon los lotes afectados y descubrieron que procedían de 3 plantas distintas distribuidas en distintos puntos del país. Eso significaba que el sabotaje no ocurrió en la fábrica. El asesino había abierto frascos en diferentes tiendas, reemplazado el contenido y vuelto a sellarlos. El proceso era arriesgado pero posible. En 1982, los frascos de medicamentos no tenían sellos de seguridad, ni tapas a prueba de manipulaciones, ni protección interna de aluminio. El asesino solo necesitó un cuchillo para despegar la tapa, abrir el envase, hacer su trabajo y dejarlo como si nada. La policía visitó cada supermercado de la zona. Recorrieron cámaras que, en la mayoría de casos, ni siquiera grababan. Revisaron carros de compras abandonados, listas de inventario, movimientos de empleados. La presión era enorme. Cada hora sin respuestas era una hora en la que alguien más podía morir. En medio de esta tensión, apareció un hombre que acaparó la atención de los medios. James William Lewis, un hombre con antecedentes por fraude, que envió una carta a Johnson & Johnson exigiendo $1 millón a cambio de detener las supuestas envenenaciones. Lewis describía el crimen como si fuera su obra, dejaba pistas falsas y presentaba una narrativa casi teatral, hasta que descubrieron que, en el momento de los asesinatos, Lewis vivía a cientos de kilómetros de Chicago. No tenía coche, no tenía dinero y no tenía forma física de haber viajado a la ciudad. Fue condenado por extorsión, pero nunca por el crimen. Aún así, siguió siendo un sospechoso informal durante décadas. Otro nombre surgió: Roger Arnold, un empleado que trabajaba cerca de una de las tiendas donde se vendió un frasco contaminado. Arnold colapsó bajo la presión. Fue acosado por la prensa, perseguido por vecinos, insultado en la calle. No había pruebas contra él, pero aún así su vida se destruyó. En un ataque de desesperación terminó disparando y matando a un hombre inocente, convencido de que lo estaba espiando. La policía lo descartó oficialmente, pero su historia reflejó el pánico colectivo. Cualquiera podía ser señalado, cualquiera podía ser acusado, nadie estaba a salvo del miedo. Los investigadores incluso consideraron un motivo terrorista. ¿Y si un grupo quería provocar caos económico? ¿Y si era un ensayo para algo más grande? Pero nada encajaba. No hubo reivindicación, no hubo amenazas, no hubo política. Solo silencio. Mientras tanto, los forenses trabajaron con microscopios, bajo luz azul, analizando cada cápsula manipulada. No encontraron huellas, no encontraron ADN, no encontraron fibras. El asesino había actuado con guantes, probablemente en un entorno aislado y con tiempo suficiente para no cometer errores. La precisión era escalofriante. A finales de octubre, Estados Unidos entero había detenido su respiración. Johnson & Johnson retiró millones de productos, instaló líneas telefónicas de emergencia y anunció un sistema de envases completamente nuevo. Tapones a prueba de manipulaciones, sellos de aluminio y empaques con triple protección. Fue una revolución en la industria, pero también una admisión pública de que alguien en algún lugar había burlado todos los sistemas existentes y nunca sería identificado. El miedo disminuyó. Las muertes cesaron, pero la pregunta central quedó intacta. ¿Quién envenenó el Tylenol y por qué? La presión sobre la policía de Chicago era brutal.
La ciudad estaba paralizada por el miedo. La gente vaciaba las estanterías de otros analgésicos. Las farmacias devolvían cajas por montones. Y las líneas telefónicas del departamento de policía no dejaban de sonar con supuestos sospechosos, pistas falsas, confesiones delirantes y paranoias colectivas. Cada llamada podía ser la clave que necesitaban o un simple ruido entre miles de voces aterrorizadas. Mientras tanto, el FBI trabajaba sin descanso, analizando miles de huellas, comparando perfiles, entrevistando empleados de laboratorios y revisando a cualquier persona que hubiese comprado cápsulas días antes de los envenenamientos. Sin embargo, lo más inquietante era que no existía un patrón claro. No había una motivación política, religiosa ni económica evidente. Todo lo que tenían era un asesino capaz de entrar en varias farmacias, abrir botellas, rellenarlas con cianuro sin dejar rastro y devolverlas al estante sin que nadie se diera cuenta. La pregunta que retumbaba en los pasillos del FBI era brutal. ¿Por qué haría alguien algo así? No había un blanco específico, no había un mensaje reivindicativo, no había un enemigo reconocido. El asesino había atacado a completos desconocidos sin obtener ningún tipo de beneficio. Era un depredador del caos. Con el país en shock, Johnson & Johnson hizo algo nunca visto. Retiró 31 millones de botellas de Tylenol en todo Estados Unidos, una pérdida multimillonaria y una operación logística colosal. Las imágenes de contenedores llenos de pastillas y cápsulas destruidas aparecieron en todos los noticieros. La empresa anunció recompensas, colaboró con el FBI y terminó creando algo que cambiaría el mundo para siempre: el empaque a prueba de manipulación, sellos de aluminio, tapas de seguridad, indicadores de violación, sistemas que hoy son completamente normales, nacieron de aquel terror. El crimen había modificado la industria entera, pero lo que no modificó fue el avance de la investigación, que por más recursos que tuviera, seguía estancada. Todo lo que surgía era humo. En medio del caos apareció un sospechoso que llamó enormemente la atención. Un hombre llamado James Lewis. Había enviado una carta exigiendo dinero a cambio de detener los envenenamientos. Una extorsión típica, pero algo no encajaba. El FBI lo rastreó, lo detuvo y lo interrogó durante horas. Era evidente que Lewis era un manipulador y un estafador. Pero también era claro que no tenía acceso a los laboratorios donde se habían producido los lotes de Tylenol. Su carta era un intento torpe de aprovechar el pánico general, no una confesión. Lo condenaron por extorsión, pero no por asesinato. No habían encontrado nada que lo vinculara con el cianuro en las botellas. Fue un alivio para algunos, pero una derrota para la investigación. Habían capturado a un oportunista, no al verdadero responsable. Los agentes revisaron cámaras, horarios, suministros de cianuro industrial, empleados de farmacias, exempleados resentidos, químicos, estudiantes frustrados, incluso sospecharon de alguien que simplemente quisiera ver al mundo arder. Había demasiadas posibilidades, demasiado espacio para esconderse, demasiadas caras entre millones de habitantes. El asesino había atacado y desaparecido sin dejar ni una sola huella útil. Usó un veneno que se evapora, abrió botellas que miles de personas manipulan, se movió por comercios donde la gente entra y sale sin control. Fue un crimen perfecto porque no necesitaba precisión, necesitaba simplicidad. Lo más inquietante es que los investigadores, aún con toda su experiencia, nunca pudieron determinar cuántas botellas fueron alteradas. Solo aparecieron 7 víctimas confirmadas, pero se desconoce cuántas cápsulas manipuladas fueron destruidas, tiradas o nunca consumidas. La sensación de vacío se volvió insoportable. La ciudad se calmó, pero no porque atraparan al asesino, sino porque el tiempo pasó y la histeria se diluyó. El FBI cerró cajas, archivó expedientes, pero jamás cerró el caso. Es oficialmente un misterio abierto. Hoy, más de 40 años después, los agentes que trabajaron en el caso dicen lo mismo, que el asesino no buscaba dinero, ni poder, ni fama. Simplemente quería ver el miedo que podía generar. No hay nada más escalofriante que un crimen sin propósito, sin rostro, sin patrón. Un crimen donde cualquiera pudo haber sido la siguiente víctima. Porque lo verdaderamente aterrador del caso Tylenol no es cómo mató, sino lo fácil que le resultó hacerlo.